Hola a todos y bienvenidas al canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Como siempre, me emociona muchísimo estar aquí con ustedes para traerles lo último, lo más jugoso, lo que está dando de qué hablar en el mundo de las telenovelas turcas que tanto amamos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está incendiando las redes sociales, algo que ha provocado reacciones de todo tipo, y créanme, la reacción de Halil İbrahim es imperdible. Así es, hoy vamos a analizar la explosiva reacción de Halil İbrahim a la decisión de Esla. Ya saben que aquí nos encanta diseccionar cada drama, cada giro inesperado, cada romance que nos hace suspirar. Y este caso no es la excepción. Prepárense porque vamos a desentrañar todos los detalles, vamos a analizar cada ángulo, y vamos a compartir nuestras opiniones sobre lo que está pasando entre Halil İbrahim y Esla. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a suscribirse al canal. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos análisis, resúmenes, teorías, noticias, todo lo que necesitan para estar al día con sus series turcas favoritas. Además, suscribirse nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que no lo duden más y únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La decisión de Esla, esa decisión ha sacudido los cimientos de la relación entre ella y Halil İbrahim. Para ponernos un poco en contexto, recordemos que Esla y Halil İbrahim han estado atravesando por una serie de desafíos en su relación. Hemos visto malentendidos que parecían insuperables, secretos revelados que actuaron como dinamita, y la constante intromisión de terceros que, como aves de rapiña, buscan separarlos. Sin embargo, a pesar de todo, siempre parecía haber una chispa de esperanza, un hilo de seda invisible pero resistente que los mantenía unidos, desafiando las tempestades. Pero la reciente decisión de Esla, esa chispa, ese hilo, parecen estar a punto de romperse en mil pedazos, dejando a ambos a la deriva en un mar de incertidumbre y dolor. No voy a revelarles la decisión en sí todavía, porque quiero construir un poco de suspenso, quiero que sientan la tensión que se vive en cada fotograma de la serie. Pero les puedo asegurar que es una decisión que tiene implicaciones enormes, no solo para su relación con Halil İbrahim, sino también para el futuro de sus vidas, para sus familias, para la comunidad entera que ha sido testigo de su amor, un amor que ha florecido en medio de la adversidad. Y la reacción de Halil İbrahim, madre mía. Creo que es una de las reacciones más intensas y viscerales que hemos visto en mucho tiempo en el mundo de las telenovelas turcas. Los que siguen la serie saben que Halil İbrahim es un personaje con un temperamento fuerte, un hombre apasionado hasta la médula, y leal hasta el extremo. Pero lo que hemos visto en los últimos episodios ha superado todas las expectativas, ha roto los moldes de lo que creíamos posible. Halil İbrahim no se guardó nada. Su frustración acumulada, su decepción amarga, su ira hirviente, todo salió a flote como lava de un volcán en erupción. Lo vimos gritar hasta quedarse sin voz, lo vimos llorar lágrimas amargas que quemaban como ácido, lo vimos cuestionar todo lo que creía saber sobre Esla, sobre la naturaleza del amor, sobre la verdad y la mentira, sobre el destino y el libre albedrío, y sobre su relación, esa relación que él creía indestructible. Fue un momento realmente impactante, un momento que nos hizo sentir su dolor en carne propia, que nos hizo preguntarnos si el amor verdadero puede sobrevivir a todas las pruebas, o si está destinado a extinguirse como una vela en la tormenta. Pero ¿por qué esta decisión de Esla provocó una reacción tan fuerte en Halil İbrahim? Creo que la respuesta radica en la profunda conexión, en la conexión casi mística que existe entre ellos, una conexión que va más allá de la atracción física, más allá de las palabras, más allá de la razón. A pesar de los problemas que han enfrentado, a pesar de las diferencias que los separan, a pesar de todo lo que han pasado, Halil İbrahim realmente ama a Esla con una intensidad que asusta, con una devoción que conmueve. Y su decisión, sea cual sea, representa una traición a ese amor, una negación de todo lo que han construido juntos, un golpe devastador a la esperanza de un futuro compartido. Además, creo que Halil İbrahim se siente particularmente vulnerable porque, en el fondo, teme perder a Esla, teme que ella se escape de sus manos como arena entre los dedos. Él sabe que no siempre ha sido el mejor hombre, que ha cometido errores graves, que ha lastimado a Esla en el pasado con sus celos, con su impulsividad, con su falta de comunicación. Y tal vez en el fondo de su corazón, siente que su decisión es una forma de castigo, una forma de pagar por sus pecados, una forma de expiar sus culpas. Ahora bien, hablemos un poco de la decisión de Esla en sí.
Sin revelarles detalles específicos que arruinen la trama, puedo decirles que es una decisión que está motivada por una serie de factores complejos y entrelazados. En primer lugar, creo que Sla se siente abrumada por la presión asfixiante que la rodea como una niebla densa. La presión de su familia, que espera que ella cumpla con sus expectativas y perpetúe sus tradiciones. La presión de la sociedad, que la juzga y la critica por su relación con Halil Ibrahim. La presión de las expectativas que se han puesto sobre ella, la presión de ser la hija perfecta, la esposa perfecta, la mujer perfecta. En segundo lugar, creo que Sla está buscando desesperadamente su propia felicidad, está buscando un resquicio de luz en la oscuridad. Ella quiere ser libre como un pájaro en el cielo, quiere ser independiente como un árbol que crece sin ataduras, quiere tomar sus propias decisiones sin tener que rendir cuentas a nadie, sin tener que pedir permiso a nadie, sin tener que justificarse ante nadie. Y tal vez en su mente confundida y atormentada, eso significa alejarse de Halil Ibrahim, aunque eso le duela profundamente, aunque eso le rompa el corazón en 1000 pedazos. En tercer lugar, creo que Sla está tratando de proteger a Halil Ibrahim, está tratando de escudarlo de las balas que vuelan a su alrededor. Ella sabe que su relación está generando mucha controversia, que hay personas poderosas que no quieren verlos juntos, que están dispuestas a hacer cualquier cosa, incluso lo más vil y despiadado, para separarlos. Y tal vez en su mente la mejor manera de proteger a Halil Ibrahim, la única manera de salvarlo, es alejarse de él, aunque eso signifique sacrificar su propio amor, aunque eso signifique renunciar a su propia felicidad. Pero, ¿es esta la decisión correcta? ¿Es realmente la mejor manera de proteger a Halil Ibrahim? ¿O está simplemente huyendo de sus problemas, está simplemente escapando de la realidad? Estas son preguntas cruciales que nos hacemos mientras vemos la serie, preguntas que nos hacen reflexionar sobre la naturaleza del sacrificio, sobre los límites del amor, sobre la delgada línea que separa la valentía de la cobardía. Son preguntas que seguramente también se hace Halil Ibrahim, mientras lucha contra sus propios demonios y trata de entender la complejidad de la situación. Y es aquí donde la reacción de Halil Ibrahim se vuelve aún más interesante y matizada. Porque no es simplemente una reacción de ira ciega y decepción profunda. También hay una profunda tristeza, una sensación de pérdida irreparable, un presentimiento de que algo valioso se ha perdido para siempre. Halil Ibrahim sabe en lo más profundo de su ser, que la decisión de Sla cambiará sus vidas para siempre, que nada volverá a ser igual. Y teme que nunca más puedan volver a ser como antes, que nunca más puedan recuperar la felicidad que compartieron. Pero también hay un elemento de desafío, una chispa de rebeldía en su reacción. Halil Ibrahim no está dispuesto a rendirse sin luchar, no está dispuesto a aceptar su destino sin oponer resistencia. Él está dispuesto a luchar por su amor, a luchar por Sla, a luchar por su futuro juntos, aunque el mundo entero esté en contra de ellos. Y eso es algo que admiramos profundamente de él, su valentía, su determinación, su inquebrantable fe en el poder del amor. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Será capaz Halil Ibrahim de convencer a Sla de que cambie de opinión, de que reconsidere su decisión? ¿O su decisión es definitiva e irrevocable? ¿Podrán superar esta crisis monumental y reconstruir su relación sobre bases más sólidas? ¿O su historia de amor está destinada a terminar en tragedia, dejando un rastro de dolor y desolación? Son preguntas que nos mantienen al borde de nuestros asientos, con el corazón latiendo a 1000 por hora, preguntas que nos hacen devorar cada episodio con ansias, con la esperanza de encontrar una respuesta, una señal, una luz al final del túnel. Y la verdad es que no tenemos todas las respuestas, el futuro es incierto y está lleno de sorpresas. Pero lo que sí sabemos con certeza es que la relación entre Halil Ibrahim y Sla es compleja, apasionante, impredecible y llena de giros inesperados que nos mantienen en vilo. Y eso es precisamente lo que nos atrae tanto de las telenovelas turcas, su capacidad única para explorar las profundidades del amor en todas sus formas, para mostrar el dolor desgarrador de la pérdida, para retratar la traición en su forma más cruel, y para celebrar la redención y la esperanza. Su capacidad para crear personajes complejos y realistas, con los que podemos identificarnos, a los que podemos amar, a los que podemos odiar, y a los que podemos comprender en su humanidad. Y en el caso de Halil Ibrahim y Sla, creo que los guionistas y los actores han logrado crear una pareja que nos ha robado el corazón por completo, una pareja con la que hemos reído a carcajadas, con la que hemos llorado lágrimas amargas, con la que hemos sufrido en carne propia, y con la que hemos celebrado cada pequeño triunfo. Una pareja cuyo destino nos importa profundamente, una pareja a la que queremos ver feliz,
aunque sepamos que el camino hacia la felicidad está lleno de obstáculos. Así que vamos a seguir de cerca esta historia con lupa, vamos a analizar cada detalle, cada mirada furtiva, cada palabra susurrada, cada gesto significativo. Y vamos a esperar con ansias el próximo episodio, mordiéndonos las uñas, para ver qué nos depara el futuro, para descubrir qué nuevas sorpresas nos tiene preparadas el destino. Y por supuesto vamos a compartir nuestras opiniones, nuestras teorías y nuestras predicciones aquí en los comentarios, porque nos encanta leer sus puntos de vista y debatir sobre los entresijos de esta apasionante historia. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué piensan ustedes de la decisión de Esla. ¿Creen que está haciendo lo correcto, que está tomando la mejor decisión posible dadas las circunstancias? ¿O creen que está cometiendo un error garrafal que lamentará el resto de su vida? ¿Cómo creen que Halil Ibrahim debería reaccionar? ¿Debería luchar por ella o debería dejarla ir? Dejen sus comentarios abajo. Quiero saber sus opiniones, quiero escuchar sus argumentos, quiero conocer sus perspectivas. En resumen, hoy hemos analizado la explosiva reacción de Halil Ibrahim a la decisión de Esla, una decisión que ha sacudido los cimientos de su relación, que ha generado controversia entre los fans, y que ha abierto un debate sobre la naturaleza del amor y el sacrificio. Hemos visto cómo Halil Ibrahim ha expresado su frustración, su decepción y su amor incondicional por Esla. Y hemos especulado sobre el futuro de su relación y sobre lo que podemos esperar de los próximos episodios, que prometen ser aún más emocionantes y dramáticos. Quiero agradecerles a todos de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que lo hayan encontrado informativo, entretenido y que les haya hecho reflexionar sobre el amor, el destino y las decisiones que tomamos en la vida. Recuerden dejar sus comentarios abajo porque su opinión es muy importante para nosotros. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las telenovelas turcas, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.